Hola amigos, bienvenidos a este formato Buscando Respuestas, una vez más con todos ustedes aquí ya la mesa de trabajo lista para dialogar sobre la temática de mucha actualidad y es el tema de los tambores de guerra por la situación que se está viviendo con Rusia y la OTAN, esas tensiones que desde hace ya varios días se vienen incrementando, ¿no? Se vienen mostrando los dientes. Y queremos analizar y compartir con ustedes qué es lo que está ocurriendo. Recuerden que en este formato leemos sus mensajes, su participación, también sus preguntas en el chat acerca de esta temática. Para el día de hoy me acompaña la mesa de trabajo completa, Neil Barrios y Juan Pombo. Neil, bienvenido. Hola Salín, hola Juan, ¿cómo están? Saludamos también a los televidentes y oyentes de Radio Cultural Planeta Conciencia. Santi, ya estamos en RCPC. Y a todos los que se conectan en el canal de Descubriendo en YouTube. Bienvenido, Juan. Hola Salín, hola Neil, un saludo para todos los oyentes que ya se encuentran reportando sintonía. Bueno, como ven, estrenando estudio, aquí en Buscando Respuestas. Y bueno, felices de estar, de compartir con ustedes este tema de mucha actualidad y esperamos y siempre vamos a estar muy atentos a todos sus comentarios. Así es, bienvenidos también a todos los que ya empiezan a reportar sintonía en el chat para tocar el tema de los tambores de guerra. Bueno, lo primero que vamos a hacer es analizar en noticias la actualidad de lo que viene ocurriendo para ponernos en contexto, por si de pronto alguien, pues primera vez que escucha de esto o no se ha enterado. Y bueno, vamos a ir analizando las noticias, muchachos, no sé qué noticia de pronto tengan por ahí para contextualizar. Aquí mi compañero Neil con el programa Visión Noticiosa, sí, claro, todos los días nos mantiene informados. Hemos venido informando todos los días en la mañana en Visión Noticiosa de lo que viene ocurriendo justamente en Europa del Este, una situación que está bastante caldeada, ¿no? Una situación que algunos aseguran es un escenario que se parece mucho al de la Guerra Fría. En aquel entonces la extinta Unión Soviética quería mostrar su supremacía, igualmente como lo hacía los Estados Unidos. Claro. Las tensiones siempre fueron impresionantes, incluso hubo una crisis de misiles, sí, en las que yo recuerdo en el año 63, si no estoy mal, 66, me corrigen, unos misiles en Cuba, que se colocaron unos misiles en Cuba, sí, sí, y no habíamos estado tan cerca a un enfrentamiento militar como sí, en aquel entonces. Se habla entonces en este momento de que la situación tensa de la Guerra Fría de alguna forma ha vuelto por el tema de Crimea, de la OTAN, los intereses que quiere defender Rusia en Europa del Este y por supuesto los intereses que también ha mostrado Europa y los Estados Unidos, mostrándose como digamos aliados estratégicos de Ucrania bajo la condición de una posible invasión rusa a territorio ucraniano. Pero, Neil, yo recuerdo que hace años se presentó unas tensiones similares. En 2015. En 2015, exacto. Sí, exactamente. Y eso como que se... 2014. 2014, y eso se tranquilizó durante... Bueno, la cosa quedó ahí y ahora otra vez se volvió a encender eso, ¿no? De hecho, se cree que el término de que se enfrió técnicamente el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania permanece desde entonces, técnicamente hablando, en términos del mundo de la guerra. Recuerden que en el año 2014 se presentaron unos enfrentamientos entre un conjunto de separatistas prorrusos en Ucrania, que dio como resultado el aprovechamiento de la situación por parte de Rusia para anexionarse el territorio llamado la península de Crimea. En este momento, la comunidad internacional no reconoce a Crimea como una región bajo el dominio de Rusia, sino que sigue considerando que está bajo el dominio de Ucrania. De ahí entonces se dice que estos separatistas ucranianos, prorrusos, han venido siendo impulsados por Rusia, generando pues tensiones, enfrentamientos, y se creó un acuerdo que es el Acuerdo de Minsk para pacificar esta guerra, que es el que está reclamando en este momento el cumplimiento Rusia. Sí. Entre los acuerdos de Minsk se acordó la no incorporación de Rusia en la OTAN. Y es lo que en este momento parece estar más cerca a suceder, a pesar de que Rusia ha venido advirtiendo una y otra vez que en la medida en que Ucrania acepte
entrar a la Alianza Pacífica, se desatará una guerra donde no habrán vencedores, dijo él. Juan, Sí, ¿qué otro dato tenemos? Desde el 2014, como bien lo decía Neil, estos dos países, Rusia y Ucrania, han venido en una guerra que los especialistas llaman guerra híbrida. Esta guerra híbrida consta, o es lo que los especialistas denominan, una serie de estrategias que puede desestabilizar un país, una nación, con estrategias no militares, es decir, con fake news, con desinformación, con ataques en Twitter, en las redes sociales, paniqueando al contrincante, al país contrincante. Esto genera una desestabilización del país y siempre hay este tipo de rumores de guerra en ese aspecto. Entonces, si nosotros analizamos lo que ha pasado desde el 2014 a la fecha, es precisamente eso. Rusia ha utilizado una serie de estrategias mediáticas, sobre todo, e intimidaciones militares para desestabilizar esa soberanía ucraniana en este caso. La cosa ha venido encendiéndose, y una de lo que sucede... Es decir, ha venido de menos a más. Claro. Ahora mismo está en un punto muy tenso, que por eso lo hemos llamado al programa así, Tambores de Guerra. Y por las redes, en noticias, en foros, en internet incluso, hay diversas teorías sobre las causas o el trasfondo más bien de lo que están disputando. Obviamente pues está el tema de Crimea y está obviamente las versiones oficiales, y ahorita lo último vamos a tocar cuál puede ser el trasfondo de todo esto. Mire, yo propongo, estamos en Buscando Respuesta. Esperamos las preguntas de los televidentes y de los oyentes. Sin embargo, también podemos proponer el análisis del tema en tres aspectos, ¿no? Por ejemplo, el tema estratégico o geopolítico internacional, que sería uno. El tema profético, que no puede faltar en nuestros análisis. Y otro que es uno más atrevido. Hay algunas investigaciones que aseguran que los objetivos de ambas potencias, es decir, de Rusia y de Estados Unidos sobre Crimea, van mucho más allá de lo que geopolíticamente se viene hablando. Pero sería analizarlo desde lo geopolítico, profético y una versión bastante atrevida en relación, que no quiero mencionarlo, sino dejarlo ahí para que los oyentes se mantengan. Sería la tercera serie desde lo oculto. Desde lo oculto. La cereza del postre. La cereza del postre. Hagámosle. Bueno, acá nos hacen una pregunta. Exacto. Paula nos pregunta, ¿qué opinan sobre el tema de las 70 semanas de Daniel? ¿Creen que corresponda esta guerra con esto? Bueno, las 70 semanas de Daniel, que la hemos tocado varias veces aquí, digamos que directamente esa profecía no habla de esto, porque esa profecía está dirigida a Israel, a Jerusalén y a todos los acontecimientos que allí se van a dar con el tema del tercer templo. Sin embargo, hay algo que esa profecía dice, y es que el tercer templo o el muro se construirá en tiempos angustiosos. Y esos tiempos angustiosos se podrían interpretar, entre muchas otras cosas, en medio de posibles conflictos bélicos en el mundo. Porque, bueno, la guerra es una de las situaciones que más podría trastocar el mundo, ¿no? Y nos tocaría a todos. Así que en ese punto podría estar relacionada, en los tiempos angustiosos. Entonces, no sé, muchachos, si tienen algo más ahí para aportar. Bueno, tú has hecho una investigación, incluso cuando hicimos nuestra gira en México, tú pusiste el tema de las 70 semanas, y quién más que Salim nos pueda responder esa pregunta de los oyentes. También nos dice Andrómeda, RT Andrómeda, Rusia es parte de la alianza, la OTAN es del cabal Illuminati, no son los americanos buenos, no se dejen engañar. Bueno, estamos de acuerdo de que nosotros los occidentales, cuando nos queremos referir a estos eventos en Europa del Este, lo más fácil o lo más común es que lo hagamos desde la visión que imponen los Estados Unidos y los medios de comunicación. Y en ese sentido, para el occidental, en este caso Rusia es un enemigo peligroso que quiere invadir a una nación soberana como lo es Ucrania. Recuerden, hay algo importante para entender todo este contexto, es que Ucrania fue uno de los países que hicieron o conformaron la Unión Soviética.
Claro que sí. De hecho, gran parte de su población es de habla rusa. De habla rusa, así es. Es decir, que tienen un pasado ligado. Sin embargo, ha habido una estrategia desde Occidente para llamar y traer más hacia los intereses europeos y a los intereses, por supuesto, de los Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con Ucrania. De tal manera que nos hacen ver, y es cierto lo que dice Andrómeda, nos hacen ver como el bueno, Estados Unidos, y el malo, Rusia. Pero en el tema de la guerra, yo creo que no hay ni buenos ni malos, porque siempre cada uno se presentará como bueno y justo, claro, o reclamando algo bueno y justo del lado ruso y del lado norteamericano, en el caso del tema que hoy estamos tratando. Pero bueno, nosotros acá, nuestra intención no es mirar a quién favorecemos, sino analizar los tambores de guerra y lo que puede representar eso en el desenlace de acontecimientos muy trascendentales para la raza humana. Así es. Nancy Tineo nos dice el presidente Biden que de 24 a 48 horas estamos prestos a guerra. Es posible porque tanto Biden como el primer ministro del Reino Unido dijeron que los compatriotas que se encuentren en Ucrania salgan en este periodo de tiempo. Ese aviso siempre se hace cuando hay un peligro inminente en esa nación de enfrentamiento militar. Ultimátum. Sí, es un ultimátum, correcto. Y hay cerca de 100.000 soldados en la frontera rusa, 100.000 soldados rusos, y eso hace que la tensión crezca, obviamente, un poco más. Y bueno, esperemos a ver, nosotros aquí no sabemos si va a haber o no va a haber guerra. Claro. El tema aquí no es ese, el tema es analizar un poco más de fondo cuál es la situación que está llevando a esos dos países a una confrontación y la profecía que nos dice al respecto. Claro, mira, que Rusia quiere una promesa de Occidente de que Ucrania no se una a la alianza o de la OTAN. Y aunque las dos partes están negociando, ese compromiso parece que no va a suceder. Así es. Lo que ocurra, o para entender esto, vamos a tocar 7 puntos en el tema de la geopolítica. Primero, ¿por qué está Rusia amenazando a Ucrania? Fíjate que esa es la visión occidental de la mirada hacia Europa del Este. Rusia amenazando a Ucrania. Rusia niega que esté planeando una invasión, pero ya se ha apoderado del territorio ucraniano y tiene aproximadamente 100.000 soldados desplegados cerca de sus fronteras. Ahora, Rusia ha dicho, a través de su diplomacia, el jefe de la diplomacia rusa, de que de dónde sacan la cifra de 100.000 soldados, ¿no? Es una versión occidental del número de tropas que están en la frontera. Otra cosa es que no ha llegado a tocar territorio, el ejército ruso no ha llegado a tocar territorio ucraniano, o sea, no se ha apoderado, porque donde lo haga se cumplirían, digamos, las amenazas que ha hecho Estados Unidos, que claro, en el momento en que haga una invasión se desata una guerra. Entonces, primero aclarar, no ha habido aún el movimiento de las tropas rusas en su propio territorio. Sí, sí. Y el número de efectivos en estos movimientos, Rusia no lo ha confirmado. Es decir, son versiones especulaciones occidentales, o por lo menos así lo denuncia Ucrania. Ahora, otra cosa, hay también que mencionar que Ucrania, antes del movimiento ruso en la frontera, ya había movilizado oficialmente 125.000 hombres. Ajá. Es decir, que desde el lado ruso lo que se ha venido haciendo es una respuesta ante lo que ellos han sentido como una amenaza. Ahora, otra cosa muy importante aquí para comprender es que ya se inició hace unos días ejercicios militares de Rusia con Bielorrusia. Bielorrusia, a diferencia de Ucrania, es un poco más prorrusa, ¿verdad? Siendo países independientes, tiende más a Rusia. Claro. Son como aliados. Su visión es más oriental que occidental. Así es. Hay una diferencia que también es importante resaltar, Neil y queridos Salim y queridos oyentes, y es el tema de que en 2014 la OTAN tomó un papel muy tibio en la situación que se vivió entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, ahora eso es completamente diferente, porque tanto la OTAN como Estados Unidos han demostrado muy fervientemente su intención de defender a Ucrania en caso dado haya una invasión. Claro, creo que y eso no pasó en 2014. Inicialmente en 2014, porque se generó un movimiento prorruso, separatista prorruso, que fue impulsado por Rusia, evidentemente, pues porque el pasado ruso de Ucrania en la Unión Soviética pues hace sentir más cercano Rusia o hace sentirse más dueño de Ucrania, claro, en ese momento. Ahora bien,
ese movimiento de separación generó, pues, o permitió que Rusia se apoderara de lo que ellos consideraron que siempre fue su territorio, que fue Crimea. Pero en el tema de la península de Crimea, amigos oyentes, hay otra teoría que más adelante les vamos a compartir y que incluso se merece un próximo programa aquí en Descubriendo. ¿Tenemos otra pregunta, Salim? Sí, por acá nos preguntan, Lili Montes, chicos, ¿qué opinión les merece los aportes de Daniel Stulin? Daniel Stulin es el del Club Bilder. El Club Bilder español de Daniel Club Stulin. Bilder, que ha venido denunciando. Bueno, Daniel Stulin está catalogado como un teórico de la conspiración. Hay datos importantes que siempre son buenos tener en cuenta. Sin embargo, pues al final, cuando estos personajes se vuelven muy famosos, como el mismo David Icke y muchos otros, al final el sistema termina controlando esa, ¿cómo decirlo?, ¿no?, esa disidencia. ¿Sabes por qué? Porque ese movimiento que gira en torno a ellos. Si bien Daniel Stulin ha hecho unas denuncias bastante interesantes alrededor del nuevo orden mundial y todos los organismos que trabajan para impulsarlo, no se ha notado en sus denuncias vincular el aislacionista. Claro. Y ahí es donde ya... Entonces ya hay pela cobre, porque sabemos que detrás de esto hay un interés sionista, clarinista, y él no lo expone tan abiertamente en sus libros y en sus denuncias. Cosa que a nosotros la mesa de trabajo, es una opinión de la mesa de trabajo, inmediatamente entendiendo que no se denuncia ese poder que realmente está detrás de esto, es como al final, pues, encubrir, ¿verdad? Y no permitir que veamos el fondo de allá de ese abismo, ¿no? Bueno, aquí también nos comparte José de las Salas, nos dice: mi posición en cuanto a esta guerra son elementos distractores para mantenernos distraídos y nos olvidamos de nuestro real propósito. Bueno, yo creo en ese sentido de que es todo lo contrario. La mayoría de la gente no sabe ni qué está pasando en Rusia. Ni qué está pasando, y tampoco se preocupan por ello. Y estas situaciones geopolíticas mundiales, o como nosotros la querramos ver, son muy importantes de analizar porque nos ubican en el tiempo. Cuando nosotros tenemos una situación de estas y la analizamos con la profecía, que es la etapa que vamos a entrar ahora en el programa, nosotros nos damos cuenta que vamos avanzando en cuanto a lo que se nos advirtió, y eso es muy importante para nosotros nuestras vidas y sobre todo nuestro trabajo interior, como bien lo dice aquí el oyente. Claro, pienso que una de las cosas más importantes para estar pendiente de este asunto es que en el contexto de acontecimientos que están por desatarse o por suceder, la guerra es un elemento clave, ¿no? Clave. Recuerden que en el estudio que hemos hecho aquí en Descubriendo, del recorrido profético de los puntos y señales proféticas, la guerra y el enfrentamiento entre las potencias está plasmado, ¿no? De tal manera que cuando nosotros, teniendo ese conocimiento, vemos los acontecimientos allá en Europa del Este, no deja de llamarnos la atención. Y si bien han habido otros rumores de guerra que al final, como dijo Salina al principio, se bajan los ánimos, pero no desaparece la tensión, sino que se sigue allí de manera soterrada, alimentando hasta que en algún momento puede desplazarse. Incluso ahí se habla, Salín, tú que has investigado mucho el tema de este conflicto intrascendente, que sería el preámbulo para uno más grande, podríamos, ¿no? Recuerden que estas son consideraciones nuestras. Podría suceder que el conflicto que pareció intrascendente podría referirse al proceso separatista ucraniano prorruso, que terminó siendo positivo para Rusia porque se tomó la península de Crimea. Claro. Eso pasó en 2014, 2015. Sí. Fue intrascendente porque ustedes comentaban ahorita que, bueno, si bien ocurrió eso, ahí quedó. Sí, duró 6 años ahí frío, como quieto, entre comillas. Pero relativamente quieto. Pero ahora se vuelve a incendiar, ¿no? Y recordemos que también allí hay unos intereses energéticos. Todos sabemos que Rusia es el mayor exportador de gas del mundo, el mayor. Y es uno de los más importantes suministradores de gas para la Europa, que necesita tanto calentarse, ¿no? El más importante. Por eso es que la OTAN está muy de cerca de este tema, porque en 2014, acordémonos, Rusia cerró por 2-3 días, cerró la llave del gas, y claro, eso entró en caos, sobre todo Europa del Este.
Claro, y también. eso es lo que están previendo ahora mismo. Claro, además que en este sentido, pues Y en pleno invierno, además. Rusia también ya anunció hacer negocios para venderle gas a los chinos. Van a hacer un gasoducto y venderle el gas a los chinos significa que en cualquier momento pueden cerrarle la llave a Europa, Claro. a Europa, y pues no les haría falta porque se lo están vendiendo los chinos, ¿verdad? Claro. Estaría entrando plática por otro lado, que es lo que inmediatamente las potencias occidentales pues se alarman y entran en pánico porque la energía para calentar Europa es fundamental. Los inviernos europeos son tremendos. No, y de eso hubo amenazas desde el 2014 del Sí. tema del gas, claro, Sí. porque estaba el conflicto, el mismo conflicto, y Rusia amenazaba con eso, ¿no? Con cortar el suministro de gas, que es lo mismo que sucede en las tensiones entre China y Estados Unidos con el tema de la mano de obra china No, el y los comercio. productos que se fabrican. La guerra comercial. La guerra comercial, los buques. Entonces, digamos que se muestran los dientes, pero llega un momento como que espérate, porque Sí, no dependemos. Sí. Lo que se llama guerra híbrida, ¿no? Lo que Ajá. los especialistas llaman guerra híbrida. Son una serie de estrategias no militares, pero que sí descentralizan o pues desestabilizan, es la palabra, Claro. al país. Recuerden entonces que la reclamación rusa es que Ucrania no se adhiera a la OTAN. A la OTAN, sí. Y eso parece que Estados Unidos no está dispuesto a aceptarlo porque dicen que la OTAN tiene una política que nunca la va a perder, se llama la política de puertas abiertas. Sí. Entonces Estados Unidos dice que Rusia no le va a decir a la OTAN cerrar puertas. Ujú. Entonces ahí está el tira y afloje. Ahora, el tema es que también China, hace poco el presidente Xi Jinping dijo y mencionó, después de reunirse con Vladimir Putin, de que Estados Unidos y la OTAN deben respetar la exigencia o atender la exigencia rusa Claro. por la seguridad rusa. Y para entenderlo de alguna manera en términos occidentales, imagínense ustedes que Estados Unidos estuviese o se sintiese amenazado por una potencia que se encuentra muy lejos, vamos a poner Rusia, y quiera de alguna manera tener intereses militares, por ejemplo, en México. Imagínense un interés militar de Rusia en México. ¿Cómo respondería Estados Unidos No, lo ante tiene ahí eso? al lado. como Enseguida. Es lo que está pasando con Rusia. Claro. Rusia, al sentir la OTAN en Ucrania, es como si Estados Unidos sintiera a una Rusia, el organización ejército dirigida ruso. por los rusos en México. Es por eso, y bueno, lo podemos ver desde ese punto de vista, es por eso que sobre la situación entre Venezuela y Estados Unidos ha sido muy tensa. Es precisamente eso, porque Rusia le brinda mucho apoyo a Venezuela y esto Estados Unidos lo ve como una amenaza. Y es por eso que en Venezuela pues le cerraron todas las puertas aquí en Occidente. Claro. Y está la situación. como Pongámoslo está. así, el patio trasero de los Estados Unidos es América Latina. Exacto. Y Rusia siente su patio trasero, Bielorrusia, Ucrania, Ucrania. Ujú. y no quiere que le toquen su pedacito con la OTAN. Entonces, por eso colocarse de un lado o del otro son Peligroso. potencias. Claro. Y las potencias defienden lo suyo, sea o no sea justo para el otro. Claro, pero lo que vamos a decir al final, de pronto Sí, ya cambia todo el cambia todo el tema. Entonces, No se pueden ir porque al final vamos a revelar algo bastante interesante. Vamos con comentarios. Sí, preguntas y comentarios. A ver, dicen por acá, se me ocurre para otro programa que hablaran sobre la disidencia controlada. Hicimos uno donde lee hablamos... bien el comentario. Sí, el despertar Sí, controlado de la sí, humanidad. dice que hablemos sobre la disidencia controlada. Ok. Cuando hablamos Pero hicimos el de... programa que se llamó de El despertar controlado de la humanidad. Ese es el programa. Así que Véanse ahí lo en el buscan. canal que hicimos un programa que se llamó El despertar controlado de la humanidad. Ahí tocamos Así el es. tema. Ese tema lo tocamos. Dice por acá Germán Rodríguez, se podría decir que ya entramos al séptimo tiempo. Fíjate que el séptimo tiempo de entrada hay una cosa que dice, y es que la guerra castiga a los países que antes eran llenos de riqueza y poder. Y nosotros en el análisis, que lo hemos compartido aquí, normalmente la guerra sucede en terrenos neutros, Sí. no en países como Rusia, Estados Unidos, Europa, sino en países intermediarios. Así que podría suceder, si se desatase un conflicto aquí, que si hay una guerra en Ucrania o que toque a Rusia o que toque a Estados Unidos, ya podríamos estar hablando de que estamos entrando en la dimensión del séptimo tiempo. Sí, Pero no porque lo digamos nosotros aquí, ahí está la señal, que es lo que dice la Son profecía, hechos, exacto. y hay que interpretarlos.
Claro que sí. También esto nos da pie para analizar porque también un comentario, un oyente... Pero si empieza una guerra ahí, Salín, séptimo tiempo. Claro, por eso decía, la profecía lo dice tal cual, y si sucede un conflicto en alguna de estas potencias, desde la Segunda Guerra Mundial, sería la primera vez que ocurriera un evento de guerra en una potencia o en un país con riqueza y poder. Así es. Almas nos compartió ahorita, nos dijo en un comentario Mateo 24, y es así porque en Mateo 24 hay muchas señales de la Segunda Venida, y una de esas señales dice guerras y rumores de guerras. Entonces es importante señalar este conflicto geopolítico y analizarlo desde el punto de vista que nos los está compartiendo Mateo 24, porque eso, como lo estaba compartiendo hace un rato, nos puede ubicar en el tiempo en donde estamos, ya como también lo hizo Salim, analizando la profecía de los 9 tiempos. Sí, Josep Borrell, el representante de la Unión Europea, había manifestado ya que no habíamos estado tan cerca a un enfrentamiento. Josep Borrell, o sea que dentro de las mismas fuerzas políticas representativas de los bandos, de todos los bandos de la Unión Europea, de Estados Unidos y de Rusia, han dicho y han expresado en múltiples oportunidades que estamos en una situación compleja. Así que vivir en estos momentos aislados o sin prestar atención a lo que está ocurriendo en Europa del Este, realmente nos podría tomar... ¿cómo le diría yo? Con los calzones abajo, como los decimos. calzones abajo, claro, como en los tiempos, como dice Mateo 24, si no estoy mal, como en los tiempos de Noé, ¿no? Claro, estaban bebiendo y casándose y vino el diluvio y se los llevó a todos. Por acá nos comentan, en muchas de las profecías se habla de quiénes serán los protagonistas de la Tercera Guerra Mundial. La profecía del devenir, el águila, el tigre, el oso y el cóndor. Sí, la profecía del devenir es una profecía que señala un evento específico y es el conflicto entre el tigre y el águila, principalmente. Son los protagonistas y luego el cóndor. Y este conflicto se refiere principalmente a Estados Unidos y China. Esa profecía está enfocada a eso. Nos muestra ese conflicto que precede una tercera guerra mundial donde ya intervendrían después el oso, el león y las demás potencias. Desde Panamá nos saludan. Estados Unidos siempre le gustan las guerras, ellos son los más problemáticos. Y fuera de su territorio, y lejos de su territorio. Estados Unidos todavía no ha sentido el rigor de los enfrentamientos militares en su territorio en los que se ha embarcado. Claro. Aquí hay una pregunta. Siempre lo hace de lejos. Siempre externaliza el costo de la guerra. Sí. Hay una pregunta que nos hace Belén Domínguez. Nos dice: buenas noches, chicos. Saludos desde Argentina. ¿Puede ser el inicio que más adelante lleve a la Tercera Guerra Mundial? Puede ser porque aquí se ven confrontadas dos grandes potencias y ahora se suma otra. Pues China también mostró un apoyo bastante importante a Rusia, y en ese sentido también Inglaterra, España, que ya mandó algunas tropas también a Ucrania, están del lado de Estados Unidos. Entonces puede que esa acumulación de potencias lleve más adelante, sí, muy probable, a una tercera guerra mundial. Tiene todos los ingredientes. Claro. Lo que está pasando ahora tiene todos los ingredientes para convertirse en un enfrentamiento a mayor escala. Fíjate que en ese sentido, lo que comentaba ahorita Salim, Estados Unidos está analizando junto con la Unión Europea. Usted sabe que los Estados Unidos ha hecho algo constantemente e impulsa a sus aliados a que hagan caso, a colocar sanciones, sí, ¿verdad? Y pueden ser sanciones económicas o militares. En el tema económico es distinto, y Estados Unidos lo sabe, y la Unión Europea lo sabe más. Es distinto amenazar con, por ejemplo, sanciones económicas a Venezuela u a otro país, pero hacerlo con una potencia como Rusia, sobre todo cuando hay una dependencia energética de gas en Europa, eso hay que manejarlo diferente. De hecho, por eso es que se han tardado mucho hablando, claro, buscando resolver hablando, porque ellos saben que un paso mal dado en este momento, paso en falso. O sea, ellos están como en un juego de ajedrez. Claro. Cualquier ficha que muevan antes de, pierden. Tanto caos. Rusia, Unión Europea y los Estados Unidos. Por acá nos preguntan que en qué nos afecta un conflicto entre la OTAN y Rusia. Le voy a decir que
Bueno, a veces cuando tú lo decías ahorita, mucha gente desconoce esto. Ajá. Y la gente incluso lo toma jocosamente y dice, no, mientras no afecte el precio de la No, papa, no, pues no, estamos No, tranquilos. mira o que- mientras esté lejos, o mientras no, esté lejos, que no afecta. escuchemos las Mire, balas. ¿sabes qué fue lo total. último que hizo Juan Manuel Santos antes de irse? Pensé que era Juan Manuel Pombo. No, Juan Manuel Santos, el anterior presidente al Iván Duque, incorporó epa. como país asociado, cooperador, aliado, Claro. Colombia a la OTAN. Recuerden que la OTAN es una organización político-militar integrada por países que hagan parte pues, del Atlántico Norte. Y nosotros no estamos en el Atlántico Norte. Y al no estar en el Atlántico Norte no podemos ser un país Aliado. aliado, sino, pero sí cooperamos. Entonces, ante una eventual guerra, Colombia tiene compromisos con la OTAN. ¿Y cómo va a cumplir sus compromisos? No lo sabemos porque nunca ha habido una guerra en la que antes hubiésemos estado involucrados, pero ya nos toca. Seguro que nos toca. Y eso nos coloca también, esa situación de apoyo militar, nos coloca también en la mira de potencias mundiales. Ahora mira, si Colombia, que es el único país de la región que hace parte de con esa figura de la OTAN, se convierte en, digamos, en un enemigo cercano a Venezuela, que Venezuela, tú ahorita lo comentabas, Sí. tiene más respaldo de Rusia. Rusia, claro. Entonces fíjate cómo en la región, dos países limítrofes, hermanos que no tienen nada que ver con eso, pero sí se dejan tocar de esas influencias militares y económicas, terminan siendo títeres, peligrosamente hablando de esos imperios. Mira, saludemos a Joaquín o a José Joaquín, que nos envía un apoyo en el superchat. Gracias, José Joaquín, por creer y apoyar nuestro trabajo aquí en Descubriendo. Un abrazo para José Joaquín por su aporte. Por acá nos siguen preguntando qué opinan de trasladarse al campo y cultivar nuestros propios alimentos en estos tiempos. Bueno, es un ejercicio que incluso la profecía invita a hacer y cada quien interpretará en qué momento debe hacerlo y de qué forma lo puede hacer y lo que esté dentro de sus posibilidades. Pero por lo menos si se pueden hacer ejercicios de estar cerca al campo, de hacer ejercicios de cultivar, es decir, de irnos acostumbrando a eso que poco hacemos, sería muy bueno desde ahora. Pero nosotros no le vamos a decir que, pues, que salgamos corriendo al campo porque realmente sería una irresponsabilidad. Claro, Eso cada quien lo debe son- interpretar. hay unas decisiones que son sumamente personales. Nosotros sabemos que se ha anunciado que la mejor decisión en tiempos angustiosos, en tiempos de guerra, en tiempos de carestía, es irse al campo, como lo dice nuestro amigo oyente. Pero la decisión de cuándo, cómo y dónde hacerlo, no espere que se lo diga alguien, porque lastimosamente nosotros hemos venido estando acostumbrados a ser, incluso ni siquiera guiados, ser llevados, en el sentido de que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros necesitamos que nos digan qué hacer. Y nosotros queremos aquí impulsar en Descubriendo, a través de el compartir conocimientos y un desarrollo interior de cada uno de ustedes, que logre a partir de ese desarrollo encontrar respuestas, sobre todo a una decisión tan trascendental. Porque miren ustedes, ¿qué es lo que ha sucedido tradicionalmente con aquellos grupos? ¿Se acuerdan que aquí hablamos de las sectas hace unos 15 días con Lili Montes? Sí. ¿Cuál es el componente número uno para que una secta realmente se sienta fortalecida? Hombre, la necesidad del integrante o los integrantes de ser conducido, ¿verdad? La masa necesita ser conducida por un líder y ese líder aprovecha esa condición para conducirla hacia los intereses que más a él le convengan. ¿Cómo quebramos eso? ¿Cómo no nos dejamos llevar inmediatamente a esos límites? Hombre, cuando cada uno de nosotros asume responsabilidad de su pensamiento, de su espíritu y sobre todo las decisiones que tiene que tomar en un momento tan trascendental como este. Entonces, si estamos en un momento, como lo estamos planteando aquí, entre Rusia, la OTAN y Estados Unidos, difícil en el tema de Ucrania, hombre, esté informado. Nosotros siempre hemos recomendado que uno sabe hacer algo cuando conoce, pero cuando desconoce, Claro. dime qué hay que hacer. Claro. Total. Queda uno sujeto a... Quedas otras sujeto. opiniones. Queda sujeto a eso. Hay varios mensajes, preguntas. Vamos a ver a quién más. Esos tenemos por enfrentamientos siempre se tratan de dice,
Cristerius. Esos enfrentamientos siempre se trata de codiciar el territorio de un país como Israel con el terreno de los palestinos, China en el terreno de Taiwán y Rusia con el terreno de Ucrania. Por acá nos preguntan, muchachos, ¿creen que haya posibilidad de una cuarta guerra? ¿Qué dice la profecía? Bueno, esto ya es una opinión mía. Guerra mundial entre potencias, la tercera será la última. ¿Por qué? Porque luego el mundo entrará en una fase donde ya no habrá potencias, sino será un solo gobierno. Viene el despertar. Y evidentemente vendría un proceso de despertar donde ya pues el programa oscuro dejaría de existir en el planeta. Pero la tercera guerra mundial es la que dará pie a ese único gobierno donde ya los países y regiones como los conocemos se unificarán. Entonces la guerra es para eso. Y luego ya viene el proceso de despertar que, bueno, claro, limpiará todo eso. Claro, recuerden que proféticamente hablando, luego de esta oscuridad debe aparecer aparecerá un proceso de transformación profundo, ¿no? Los dolores que causará todos estos cambios, todos estos hechos lamentables realizados por mano del hombre, nos llevarán a un proceso en el que habrá una renovación. Además, como se ha manifestado en diferentes documentos, lo que se conoce como el proceso de justicia, ¿no? Entonces, de ahí para adelante ya no existirá este tema de las guerras mundiales, ¿no? Ya el hombre habrá aprendido de su propio error. También nos dice Cristerius, nos dice, como ingeniero de informática y militar, les aviso que también podría haber una guerra electrónica, y esas guerras electrónicas provocan apagones en todo el mundo, menos en las instalaciones M. Militares, exacto. Eso, nosotros cuando estamos analizando todo este tipo de situaciones, y actualmente sobre todo vemos que vivimos en una guerra por etapas. La guerra comercial es una, la guerra económica es otra, y esto pues genera inflaciones en países en vías de desarrollo como nosotros, y bueno, entramos en crisis, ¿no? Bien. Y también estos conflictos como por ejemplo Rusia y Ucrania. Hace poco también hubo uno entre Estados Unidos y Corea del Norte por el tema de las armas nucleares. Entonces, siempre van a haber diferentes estrategias, pero el fin, o más bien la guerra más grande, o todo lo que desatan esas intimidaciones, son la tercera guerra mundial, que es una guerra definitiva, como lo estaban explicando nuestros compañeros. No, y es que esas brechas abiertas o esas heridas abiertas servirán para engrosar un enfrentamiento mundial. ¿A qué heridas me refiero? Ahorita mencionábamos, por ejemplo, la intención de China en Taiwán. Mencionábamos también la intención siempre de los judíos o el pueblo israelita sobre el palestino. Claro. También podemos hablar de este enfrentamiento ahora entre Rusia y la OTAN por el tema de Ucrania. Entonces, hay diferentes divisiones, hay diferentes intereses. O por ejemplo, los norcoreanos están desarrollando su programa de misiles rápidamente para ponerse al día con sus armas en todo lo que está pasando en la geopolítica internacional. Entonces, ¿qué pasaría si en algún momento se pasa la raya alguno de los bandos, ¿no? Entonces esos bandos inmediatamente van a comenzar a aflorar las heridas, y en río revuelto todo el mundo quiere pescar. Todo el mundo quiere pescar. Recuerden que los límites de las naciones se han configurado en tiempos de guerra. Se han redibujado en tiempos de guerra. Por eso siempre, cuando hay una guerra, aparecen los chacales de la guerra. Tenemos también a Eugenia López. Un saludo para Eugenia. La salud también sería una guerra por la vacuna, y que los que no se la pongan es como dicen un terrorista. Estamos de acuerdo que el tema del líquido en el hombro, para no decirlo y que YouTube se enoje, porque se enoja, está muy delicado de YouTube, o la máquina que hace eso, ¿no? Entonces, es una guerra también. Esto es una guerra contra el ser humano, contra la humanidad. Y lo hemos dicho de muchas maneras. De hecho, nos habían sancionado el canal de noticias que nos impulsó a sacar en otra plataforma de videos
el de Twitch, para poder seguir hablando del tema, porque como les digo, están bastante sensitivos los señores del... Sí, estratégicamente quieren silenciar por acá. Nenis nos hace también su aporte en el superchat. Un fuerte abrazo para ti. Son muchos los comentarios. Por acá hay una pregunta ya para ir entrando al tema profético. Entonces, inevitablemente va a desatarse esa tercera guerra mundial para que pueda despertar la humanidad. Bueno, la guerra mundial no, ellos no la van a hacer para el despertar de la humanidad. Realmente es para destruir a la humanidad en un porcentaje, porque tampoco es para destruirnos totalmente. Y porque es para quien gobierna. Después a quien controlan, claro. Sin embargo, la tercera guerra mundial sí será un evento de choque que de alguna forma pues nos va a sacudir, y eso va a contribuir en el proceso del despertar, pero no porque ellos lo hagan, sino que el mismo ser humano en esa situación se hará preguntas, empezará a buscar. Un ejemplo es la enfermedad de moda. Exactamente. Con todo lo que ha pasado, ese es el ejemplo perfecto. Hay gente que ha abierto los ojos. Claro. Sí. ¿Qué está pasando aquí? Y comienzan a investigar. Es decir, una jugada negativa de la otra fuerza al ser humano le comienza a, bueno, ¿qué está pasando? Lo despierta. O sea que de alguna forma al final ellos terminan en sus acciones trabajando en parte, o la luz utiliza esos movimientos también para impulsar su plan, porque no se puede evitar, es decir, la luz no puede intervenir directamente. Eso también se enlaza con una pregunta que hicieron, que si el nuevo orden mundial está para eso, para generar una esperanza. Y en realidad sí, o sea, detrás del nuevo orden mundial o en pleno nuevo orden mundial se van a generar unas situaciones que van a hacer que el ser humano se cuestione, se pregunte, investigue y encuentre el camino para hacer su trabajo y generar la esperanza que necesita la humanidad. Claro. Saludamos a Fabiola López, que también nos hace su aporte en el superchat. Muchas gracias, vuelvo y repito, por querer en esto, en impulsarlo con sus aportes. De verdad que nos impulsa a seguir trabajando en nuestro proceso de investigación. A Nenis 1019 también le enviamos un fuerte abrazo por el apoyo y la confianza que nos deposita. Vamos a entrar en el tema profético. Por allí hay una psicografía de Benjamín Solari Parravicini que llama poderosamente la atención. Le pido a Santiago, que está en producción, que nos la coloque para hacer un estudio de la misma, ¿no? ¿Tienen ustedes ahí la imagen? Yo la tengo aquí. Ok, vamos a hablar porque se presume, se interpreta de que esta psicografía de Benjamín Solari Parravicini, aquel profeta en dibujos argentino, mostró probablemente lo que en este momento puede estar ocurriendo. Sí, vamos a primero leer lo que dice la psicografía que están viendo en pantalla. Dice: fuego, hambre, pestes, muerte. Repite la campana justiciera que se acerca al mundo. Mas aún el mundo no escucha ni ve. Viene la tiniebla del dragón que pareció dormido. Viene el terror del oso que fingió amor y hermandad. Viene el demócrata humilde que no lo fue nunca, y hasta ahí llega el mensaje. Bien, aquí hay varias cosas. Primero, la psicografía nos ubica en un panorama conformado por fuego, hambres, pestes y muerte. Y uno, bueno, analiza esto con lo que ha venido sucediendo desde hace poco más de 2 años para acá y se ajusta, ¿no? El tema de las pestes, de la muerte, del hambre. Habla de una campana justiciera que se viene acercando al mundo. Ahorita vamos a analizar qué podría ser. Y obviamente el mundo sigue dormido, no escucha ni ve, y habla de 3 personajes, 3 protagonistas: un dragón, un oso y un demócrata. El dragón... Falso demócrata. Sí, un falso demócrata. El dragón siempre se ha asociado, entre otras interpretaciones, a China. A China por toda la tradición milenaria que tiene en torno a los dragones. Eso ya es muy conocido. Sabido, sí. Y además que dice que pareció dormido. ¿Por qué? Porque China, a pesar de todo el poderío que tiene, porque lo tiene, militar, económico, comercial, China es una potencia que poca bulla hace. O sea, no es como Estados Unidos, que alardea, como Rusia. China es como más bajo perfil. Pero, como dice aquí, pareció dormido. Como el comején va comiendo por debajo. Exactamente. Y llegará el momento donde despertará. Luego habla de un terror del oso. Y el oso, proféticamente, siempre se ha dirigido a Rusia. Como ese oso ruso, que también lo habla en la profecía de Daniel 7, si mal no recuerdo. Y la del devenir también. Y también está el demócrata, que este sería Estados Unidos, con sus ideologías políticas, que nunca lo fue, dice, es decir, una falsa democracia. Pero fíjate que ahí hay algo bastante interesante, porque podríamos asociar para entender a qué tiempo se está refiriendo.
Allí en el símbolo se habla del falso, dice falso demócrata, ¿no? Sí. El demócrata humilde que nunca lo fue, o sea que el falso es una falsedad. Recuerden que Joe Biden es del Partido Demócrata. Sí, claro. No es republicano, es del Partido Demócrata. La imagen de Parravicini, Santi. Ahí aparece también en el símbolo de la imagen que están viendo en pantalla, el símbolo del caduceo, que se llama, ¿no? Sí, es un símbolo en el cuerpo del personaje. Del personaje que dibujó Parravicini. Está asociado a la OMS. Si ustedes ven el símbolo de la OMS, es justamente un caduceo, la serpiente enredada así en esta vara. La OMS estaría marcando un tiempo, el tiempo de la enfermedad de moda. Ustedes saben que bajo la enfermedad de moda, quien ha mandado las directrices es la OMS, pero en la mano tiene una antorcha. La mano izquierda. La mano izquierda. Sí. Una antorcha que podría ser el símbolo de los Juegos Olímpicos que ya se están jugando actuales en Pekín, China, claro. En China, Pekín. Entonces tenemos el tiempo de la OMS, que sería el del coronavirus, la antorcha, que sería este momento de Pekín, y tenemos los y la otra que es el símbolo de la muerte, la guadaña. La guadaña, sí. Claro. Es el símbolo de la muerte, que es el símbolo, por supuesto, de la guerra. Entonces estarían ocurriendo una serie de acontecimientos que la imagen o la psicografía advierte que ubica en un proceso de guerra. Ahora, la campana, alguna vez nosotros interpretamos que se trataba de Juan, ¿no? Sí, por la J que tiene allí. Sin embargo, también se ha habla interpretado de campaña justiciera. Sí, de J de justicia, porque también sabemos que las profecías siempre denuncian el programa oscuro, pero también muestran lo que paralelamente está sucediendo dentro del plan de la luz. También esa campana podría ser esa justicia. Se ha interpretado muchas veces que Juan como personaje, sin embargo, yo ahí tengo mis dudas por lo siguiente. Claro. Cuando se analiza la profecía de los 9 tiempos, está en desfase. Está en desfase. ¿Por qué? Porque el personaje que se refiere al preparador, cuando se muestra al mundo, es en el 9º tiempo. En el 8º hay un mensaje que dice que es el preparador y allanador, pero yo ahí interpreto más que un personaje, es un mensaje que va preparando la humanidad, que podría estar detrás. Igualmente, no estamos en el 8º tiempo. Claro. Eso es más adelante. Más que evidente. Y luego ya él dice la profecía que llega el preparador como tal para alistar a la humanidad remanente para ese tercer día y esa segunda venida. Entonces, ahí estarían... Ahí pienso que la campana, porque se presume que dice campaña justiciera, vendría siendo el proceso de justicia o de ayuda a Ucrania que estaría realizando la OTAN. Esa otra interpretación, esa falsa justicia de los Estados Unidos. Porque habla de falso demócrata. Es que, de todas maneras, si nosotros, como ya lo hemos dicho en otros programas, si nosotros analizamos todas estas situaciones, nunca va a haber ni un malo ni un bueno. Sí. Porque siempre se va a generar muerte. Entonces, desde ese punto de vista, no va a haber una justicia. Por eso es... Mira que Enrique Quique nos dice, recordar que en China es el año del tigre. Claro, y China también se le asocia el símbolo del no, pero tigre. Que, en China empieza el año del tigre también. Ah, ok. Sí, entonces es un buen símbolo por el tema de la profecía de venir. Y podría sobre todo, marcar tiempos, porque esto lo que está marcando es tiempo, o sea, de cuándo. Claro, recuerden, nosotros acá, con la experiencia que hemos tenido con el tema de la interpretación profética, nos atrevemos a sacar las imágenes, a darle una interpretación, pero no es necesariamente la verdad. Es una invitación a que veamos en el mensaje profético un elemento de ubicación de acontecimientos actuales, ¿no? Que por nuestra falta, digámoslo, de una visión total y absoluta en la interpretación, porque hemos de ser honestos en eso, puede haber fallos. Pero acá dicen, la campana no podría ser el anticristo. Bueno, es una interpretación, es probable. Nosotros aquí no somos los poseedores de la verdad absoluta. Entonces, cada análisis es válido. Aquí lo importante es, más allá de atinarle a la profecía, porque eso la humanidad lo ha hecho por mucho tiempo y ahí nos hemos equivocado. La muestra está que estamos más perdidos en el tiempo que para dónde. Aquí lo importante es que estudiemos la profecía, entendamos lo que ella trata de decirnos, tratemos de interpretar, y lo que vayamos aprendiendo de esa interpretación, sepamos verlo cuando esté sucediendo en el mundo, más allá de anticiparnos. Porque sí, usted puede intentar anticiparse y la profecía te invita de alguna forma porque es una proyección hacia el futuro, pero más que eso,
es saber lo que dice el símbolo y detectar cuando estén sucediendo esos tiempos. Por ejemplo, cuando aquí habla de pestes, de muertes, y estamos viendo un panorama muy similar a lo que dice ahí, uno dice, bueno, esto se está cumpliendo. Que ya apareció o es probable. El coronadengue ahora. Sí, ya es otra variante. Otra Entonces, pata al gato. o por ejemplo, cuando ahora que hablan de la profecía del devenir, que habla del el tigre y el águila. Entonces, interpretar quiénes son esas potencias que serían Estados Unidos y China, y cuando usted vea el conflicto en el mundo, un conflicto fuerte, usted dice, la profecía se está cumpliendo. Claro. Pero si usted nunca la leyó, no sabe que el águila es Estados Unidos, no sabe que el tigre es China, se pueden estar dando dientes delante suyo y usted no lo va a ver. O esperará que se acabe eso rápido. Exactamente. Miren, el tema aquí es que, sin duda alguna, las potencias que siempre están escritas en símbolos en las profecías que se enfrentarán, ya están determinadas. Ya están determinadas Rusia, China, Estados Unidos. Al lado de Estados Unidos siempre está pues la Unión Europea. Recuerden que la OTAN es eso, ¿no? La unión de esos países en torno a un jefe mayor, que aunque se diga en la OTAN que no hay un jefe en sí, pues el que tiene mayor poderío es el que termina siendo el jefe, ¿no? Estados Unidos en esa unidad, en esa unión de potencias, es quien más tiene, por supuesto, voz y voto. Ahora bien, el tema aquí es que es cuándo, siempre es cuándo, el tiempo. Por eso en la psicografía de Parravicini, pues nos arriesgamos a tomar los símbolos que están ahí de la OMS, tiempo de coronavirus, la antorcha, tiempo de olimpiadas, en fin, para entender cuándo, es decir, si estos movimientos que se están haciendo y lo están anunciando, por ejemplo, fue sorprendente escuchar al señor Vladimir Putin decir que como Ucrania entre a la OTAN, se desatará una guerra en la que no habrá vencedores. Claro. Eso es un discurso impresionante que no debemos dejar pasar por alto. Lo mismo la forma en que Boris Johnson también dijo, ¿no? Si Rusia pasa la frontera ucraniana, lo lamentaría grandemente. Claro. Así dijo Boris Johnson. Algo muy parecido dijo también el señor Joe Biden, el falso demócrata. Falso demócrata. Como dice la misma profecía. Flor dice, no se puede preparar para una crisis global si no hay preparación personal. Vea, esta es una conclusión muy sabia la que tiene Flor. No se puede preparar para una crisis global si no hay preparación personal. Muy bien. De hecho, si nosotros estamos hoy aquí tocando este tema, un tema que es complejo, que es triste, porque estamos hablando de tambores, suenan tambores de guerra, y vaya que están sonando duro. Y si esto al final no termina trayendo la recomendación que hace Flor, simplemente estamos en un programa más de los que tantos hay que se habla de eso. Y eso es lo que nosotros al final queremos, ¿no? Porque parte de esa profecía que anuncian, no porque los que escribieron la profecía son los que hacen que eso pase, porque eso también es una equivocación que tenemos, ¿no? Ellos miran algo que nosotros estamos armando acá en nuestra inconsciencia. Pero paralelo a eso hay procesos espirituales de esperanza que se dan en la medida, como lo dijo Salim, que la gente abra los ojos, ¿verdad? En la medida en que el ser humano abra los ojos por difíciles situaciones, ahí estamos dando un paso más adelante. Por ejemplo, con la enfermedad de moda, ahí hemos dado un pasito adelante. Si bien no todos, como queremos, ha habido un avance. Bueno, ahora, ¿qué tal si pasamos a...? Ya iba yo. Por acá nos dicen que si la J es Jesús, la J de... No. Recuerden que Jesús ya no va a volver como físicamente como el personaje de hace 2000 años. Tampoco con el nombre. Exacto. La segunda venida es otro cuento espiritualmente distinto. Y eso ya lo hemos hablado varias veces. Yo creo que la psicografía de Parravicini enmarca son acontecimientos de la otra fuerza. Totalmente. O sea, de lo que la otra fuerza piensa hacer con todo esto. De las estratagemas que ahí se utilizan. Claro. Bueno, pasemos a la última parte oculta. A la parte del misterio. La cereza del postre. No, debo decir que Marta Lucía fue la que me advirtió. Marta Lucía, un oyente, me advirtió sobre esto. Pues lo investigué. Me pareció muy interesante. Se lo compartió a los muchachos. Y de hecho creo que merece otro programa. Se trata de un interés más allá del geopolítico que analizamos, sobre todo de la península de Crimea. La península de Crimea que se anexionó en 2015 Rusia
y que probablemente los Estados Unidos, a través de la OTAN, queriendo sumar a Ucrania a su alianza, la colocaría más cerca de controlar Crimea. ¿Pero por qué controlar Crimea? Bueno, resulta que en el año 2001 hubo unas excavaciones en las que Ucrania tiene, se dice, un problema de agua potable. Sí. Entonces, en busca de agua potable, hicieron unas expediciones en Crimea, en la península de Crimea. Crimea es como una islita, bueno, una islita, es grandísima. Se encontró en 2001 en excavaciones unas pirámides. 7 pirámides subterráneas que estarían mostrando la existencia de una civilización muy similar a la que construyó también las grandes pirámides de Egipto. De hecho, las estructuras son inmensas, del tamaño de incluso mayores que la de Egipto. De tal manera que se dice que adicional al complejo de pirámides existe un legado alienígena tecnológico en la región, muy parecido a lo que hablamos, Juan, en el tema que desarrollamos en los montes de Busegui. De Busegui, sí, señor. ¿Se acuerdan del tema de Sí, los montes claro. de Busegui que tocamos acá? Donde se encontró también información especial allí. Al parecer hay un interés de las potencias en esta zona de Crimea por el complejo piramidal o también con el legado alienígena subterráneo en esta región. Es importante también aclarar algo, ¿no? Bueno, aclarar no, sino recordar. Hay un libro que se llama Las Crónicas de Akakor, que nos relatan también que hay civilizaciones o hay construcciones subterráneas que esconden una gran tecnología. Esas crónicas de Akakor, pues ustedes las pueden leer, creo que está en la biblioteca de la emisora Sí, de en biblioteca RCTC. está. Ahí está en biblioteca, pueden leer el libro y ahí pues relatan cómo en tiempos angustiosos pues una civilización se escondió allí para pasar ese proceso de justicia que estaba desarrollando el planeta en ese momento. Entonces no es tan descabellada esa teoría que se maneja detrás de todo este conflicto. Claro. Y como tú dices, Neil, eso da para un programa entero. Sí, ¿no? Y lo que encontramos en principio es para desarrollar un futuro tema en Sí, descubriendo. por eso no lo vamos a profundizar Sí, claro. mucho. Vamos a desarrollarlo más en otro programa sobre las pirámides subterráneas en Crimea, porque esto, estudiándolo, nos puede dar respuesta al interés de las potencias en la península de Crimea. Se dice que son 7 grandes pirámides, pero el complejo incluso se habla de 37. Gran complejo. Un gran complejo, Claro. según lo que hemos encontrado en nuestra investigación. Recuerden que las civilizaciones extraterrenas se caracterizaron por dejar un legado de construcción de grandes pirámides. Nosotros acá hemos hecho la diferenciación de las dos fuerzas que nos han visitado, la de carácter positivo y la de carácter negativo, incluso en el diseño y construcción de las mismas las pirámides. pirámides, sí. Entonces se hace necesario un programa en el que desarrollemos la información o la investigación sobre estas pirámides para ver qué es lo que esconden y cuál sería el interés de las potencias sobre esto que se encontró. Por ejemplo, el tema de Flecha Antigua, ¿no? El proyecto De los Wingmakers. De los Wingmakers. Sabemos que Estados Unidos inmediatamente tomó control del Para que nos preguntan si de pronto podría ser otra cápsula del tiempo. Es probable. Es probable. Claro que por el tema de las pirámides, que todavía no está muy claro cómo correcto. son, no De su sabemos origen, ¿no? de su origen, Exacto. habría que ver esa parte. Si es de la luz, serían cápsulas de tiempo-espacio. Claro. Si es de otra fuerza, es tecnología de reversa. De todas maneras, también es importante analizar que en este tipo de contactos o en este tipo de complejos bueno, también de contactos, las grandes potencias y la iglesia, sobre todo la católica, se han apoderado de mucho de esto y evidentemente la información no nos llega como tal. Es por eso que analizar esta teoría nos colocaría en un punto muy importante para saber qué hay detrás de todo. Claro. Recordemos que cuando Estados Unidos invadió Irak,
por la guerra contra el terrorismo y sacar a Saddam Hussein y toda esta cosa porque tenía arma de destrucción masiva y resultó que no tenía nada. Se dice que uno de los intereses ocultos, como estamos hablando de lo que pasa en este momento en Europa del Este, era tomar de los grandes museos que hay en Irak. Recuerden que Irak es un país milenario, tomar algún tipo de información que allí se guardaba, se escondía y que le interesaba mucho a los Estados Unidos. Esa es otra parte que se denunció en su momento en la invasión a Irak. Por acá nos pregunta Jaime Valladares, que nos saluda desde Chile. ¿Cómo se le hace para cooperar con el programa? Perdón mi ignorancia en el tema, saludos desde Chile. Bueno, me imagino que hablas de una cooperación económica por el símbolo que colocas al lado de la pregunta. Bueno, hay varios medios, ahorita pues Neil nos va a compartir. Y bueno, aprovechando lo que él nos pregunta, a nosotros esto nos da como un poco de pena, ¿no? Que pues, la gente no nos colabore y eso, pero es un tema delicado. Si es algo que nace de corazón, pues lo recibimos sin ningún problema. Pero, pues saben, siempre lo hemos dicho que la intención de hacer esto, pues no es esa. Aunque en muchas ocasiones nos ayuda mucho, como el año pasado cuando viajamos a México. Que a propósito, recuerden el anuncio que hicimos el viernes pasado. Ya tenemos la intención con la mesa de trabajo de ir este año a Argentina. Lo más probable es que pasemos por Chile también. En este momento es un proyecto. Un proyecto. Todavía no es una realidad. Y bueno, aportes como el que de pronto Jaime Valladares quiere hacer nos puede ayudar para ir llenando el chonchito, como los aportes que nos hacen en el superchat. Todo eso aporta y nosotros siempre estamos agradecidos, porque claro, esto se hace con nuestro propio tiempo y recursos, pero cualquier empujoncito siempre pues, en el superchat ustedes pueden hacer sus aportes, como ya lo han hecho. También tenemos ahí en el canal un link de la cuenta de PayPal. Sí. PayPal. El PayPal es para las personas que viven fuera de Colombia. Y bueno, que nos contacten directamente. Sí, nuestros teléfonos. El WhatsApp nuestro 304-361-5881 con el más 57, que es el indicativo de Colombia, ¿no? 57-304-361-5881. Y de esa manera pues impulsan esto. Incluso, como están viendo, nos trasladamos, ahora estamos en otro estudio y en estos días estuvimos trabajando en esto. Algunos de ustedes también nos impulsaron para que pudiésemos tener el espacio. Le agradecemos a la señora Socorro que nos facilitó este espacio muy amablemente para realizar el programa. Y eso es una de las cosas bien bonitas también que ocurren en este proceso, ¿no? Hay una ley impresionante en la creación que es la reciprocidad. Cuando uno da de corazón en el sentido de ofrecerse, de darse, tiene que esperar de vuelta también bendiciones. Y cuando eso sucede, se produce una ley equilibrante. Cuando nos dedicamos a pedir, es decir, a querer recibir, ahí no hay honestidad, ahí no funcionan las cosas. O si hacemos las cosas sin esperar también que recibamos bendiciones, tampoco hay equilibrio. Ahí nos dicen que el número más despacio. Lo voy a anotar aquí en el chat. Bueno, sí, póngalo voy a poner con el más 57. Ahí también hay una ley, Neil, que dice que el corazón manda, el cuerpo ejecuta y el mundo obedece. Pero desde ese sentido, ¿no? De todo lo que nazca de nuestro corazón, así se van dando las cosas. Correcto. ¿Cómo es? Díctamelo, por favor. 304, pon el más 57. Sí, ya lo coloqué. 304-361-5881. Coloca los números también de nosotros si quieres. Por si nos quieren contactar. Bien, entonces ya son las 9:03, ya hemos agotado el tema. El punto es, amigos oyentes, que cada vez más estamos cerca del cumplimiento de aquellos acontecimientos que advertían de un enfrentamiento con características globales. Enfrentamiento que sería utilizado como un contexto ideal para traer una solución definitiva a la humanidad preocupada y angustiada justamente por esa situación. Me refiero a la etapa final del nuevo orden mundial. Porque decir que apenas viene un nuevo orden mundial, pues sería engañarnos, ¿no? El nuevo orden mundial viene funcionando. Pero la etapa final de control total y absoluto se podría desarrollar en un marco de desesperanza generado por una guerra mundial. Recuerden que ellos siempre han creado la enfermedad y detrás de la enfermedad viene la aparente cura. Cura que, si no veamos lo que están poniendo en el hombro ahora, resulta ser más peligrosa que la propia enfermedad. Por eso siempre estén advertidos
a qué significan estos acontecimientos, y aquí en el programa hemos desarrollado material y contenido para advertir sobre esta situación. Y lo último para decir en ese sentido es, nadie les va a decir ni el cuándo ni cómo, Claro. pero sí a través del conocimiento y una deducción lógica podemos ubicarnos. No, muchas gracias por cada uno de sus comentarios, de sus aportes. Eso también enriquece mucho el programa. Acuérdense que este formato de Descubriendo es exclusivamente para escucharlos a ustedes, y nos sentimos muy agradecidos cada vez que nosotros lo hacemos, porque su participación siempre la encontramos. Así como lo decía Neil, es importante estar de cerca la profecía, es importante analizar de fondo siempre las situaciones que se dan en la geopolítica mundial, y de esa manera nosotros podemos encontrar respuestas que nos sirvan para tomar decisiones personales en el sentido del qué hacer, ¿no? Eso sería irresponsable de parte de nosotros decirles qué va a pasar, cuándo va a pasar y qué tienen que hacer ustedes. Les estaríamos coartando lo que los pleyadinos advierten que debe respetarse, y es el albedrío absoluto. De hecho, Salim, hay Juan. hay muchos canales, y nosotros podemos hacerlo aquí, ¿ya? Hay muchos canales. Nosotros podemos haber dicho antes de empezar el programa, o en la publicidad del programa, decirles, hoy les vamos a decir cuándo es que esto este cuento y todo Claro. lo que ustedes tienen que hacer. Claro. Y les aseguro, y eso es lamentable, nosotros queremos ese tipo de anuncios, pero eso no funciona así. Porque al funcionar así, ustedes están pasando de un adoctrinamiento a otro. Y a veces no nos gustan que nos dejen la tarea a nosotros mismos. Ah, no, pero es que ellos no dicen. No, es que es mejor que sea así. Así es. Es mejor compartir conocimiento y que usted tenga la libertad de decidir. Porque ya el esquema de seguir a otro nos ha producido mucho mal en la humanidad. Ya es hora de seguirnos a nosotros mismos, y esto no quiere decir que seamos individualistas, no, porque miren, aquí estamos compartiendo, solo que a la hora final la decisión tiene que ser mía. Personal propia, claro que sí. Mía. Entonces, eso es muy importante. Saludamos también A Flor y Osiris, que hacen sus aportes. Por ahí compartí en el chat los números que estaban pidiendo, los números de teléfono de cada uno de nosotros. De hecho, hay un oyente que nos pregunta que si tenemos algún grupo en WhatsApp, y si lo tenemos, si nos escriben al número que nos escribió Salim en el chat, ahí los podemos incorporar para que compartan con la comunidad de Descubriendo información y conocimiento. Sí, ahí nos pueden escribir al Facebook también de Descubriendo, y bueno, ahí están los canales, Las los redes números, sociales, lo claro. que quieran, las redes sociales, aparecemos con nuestros nombres, y ahí estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos los que han hecho su aporte, y bueno, mi mensaje final, pues acogiendo lo que mis dos compañeros han dicho. Yo siempre trato de incentivar a estar pendientes de todo lo que viene ocurriendo, de estar informados lo más posible. Y para eso Visión Noticiosa. Y para eso Visión Noticiosa en Twitch. En Twitch. Recuerden otra que cara de las entren en noticias. Twitch, entran al canal, a la plataforma de video en Twitch, y buscan Visión Noticiosa RCPC, se suscriben ahí y hacen lo que está. y ahí nos mantenemos informados con la otra cara. Usted puede ver los noticieros convencionales también, pero si de pronto quiere un análisis más profundo, Bueno, no tan profundo, pero diferente. Diferente, Ahí te comprometes. exacto, digamos. Sí, sí, Ahí te bueno, comprometes demasiado. un poquito más profundo. Un poquito más profundo. Ahí está Visión Noticiosa, donde Neil todos los días pues hace ese informativo. Así 7 que de la mañana. 7 de la mañana de lunes a viernes. Por acá nos dicen que si vamos a Chile, bueno, es probable, Ojalá. es muy probable que lleguemos a Chile también, que está ahí cerquita Argentina, pero bueno, los detalles de eso ya los iremos se los iremos compartiendo más adelante, porque ya pues nos pusimos ese propósito en el corazón, y ahora es movernos para que ocurra. Un fuerte abrazo a todos. Acá nos preguntan si tenemos PayPal. Sí, ahí está, en el banner del canal. Usted entra al canal Descubriendo y va al banner que está arriba, donde está el logotipo. Donde usted ve a mano derecha, hay un banner. a mano derecha abajo del banner, ahí está PayPal. Usted puede dar clic ahí y le agradeceremos pues cualquier ayuda que nos impulse. Un fuerte abrazo a todos, gracias por estar aquí conectados con ese programa. Recuerden con este programa dejar su like, suscribirse también. Un saludo también a Santiago detrás de cámaras y producción,
que nos ayuda Flecha siempre. Antigua también, ¿qué tenemos para estos días? Ok, sí, el canal Flecha Antigua. Tenemos para este domingo un podcast con un testimonio muy interesante con el tema de las yo vi drogas. la publicidad y no lo entendí. Aprovecho y pregunto. Lo que pasa es que grabé un podcast con un invitado, un señor que estuvo más de 35 años en el mundo de la droga, Wow. habitante de calle en Bogotá, estuvo en el Bronx, en el Cartucho, y ahí nos comparte su historia y sobre todo nos las comparte para primero entender lo que se vive, lo que vive una persona, porque yo nunca lo he vivido. Entonces, ¿quién más autoridad que él? Y Muy también cómo logró salir de ahí, y también obviamente pues ahí comparto elementos de conocimiento, reflexiones para las personas que puedan estar en, Esto es el domingo. en este proceso. ¿Hora? El domingo, la hora todavía no la he definido, pero no has definido la ahí hora. lo estaremos anunciando. Suscríbanse a los canales porque es importante a la hora que empiezan. Incluso Claro. ellos avisan antes. Sí, hay sí, un media anuncio hora antes, antes, exacto, claro. anuncian antes que ya va a empezar la transmisión para que estén pendientes de los contenidos de Despierta, este es el tiempo, de Flecha Antigua, de Descubriendo, de Pensar Corazón, De también Pensar de Corazón, Jaime sí. Ángel. Y tenemos ahora el canal de Noticias Visión Noticiosa en el Twitch para que ahí estén todos los contenidos que nosotros ofrecemos para ustedes. Si les gustó este programa, pues compártanlo también con sus amigos, familiares y allegados por las redes sociales, que eso también ayuda a que también otras personas puedan reflexionar sobre esta situación. Así es, por ahí nos piden nuevamente el número de WhatsApp. Bueno, Ahí yo lo lo escribieron. compartí, tienen que buscarlo en Hay el... hay otra persona lo escribió 304-361-5881. Ok, ahí nos Con hacen el el más favor y lo... 57 adelante. Con el más Con el 57. 57 de Sí, que es el indicativo de Colombia. Bueno, nos despedimos, les enviamos un fuerte abrazo, gracias por estar ahí y nos vemos el próximo viernes con otro tema. Hasta la luego. próxima. Descubriendo